a quienes asignó la labor de recibir copia del material probatorio de la Fiscalía, como en efecto se llevó a cabo los días 23 y 24 de noviembre de 2020, es decir, que hasta el 9 de febrero de 2021 contaron con más de 2 meses, 3 personas, según se consignó en sus informes, para verificar 17 gigabytes, de lo que solo revisaron el 30%, esto es, poco menos de 6 gigabytes, lo cual no solo generó un comedido llamado a atención por el señor juez, según se aprecia a récord 2 horas, 1 minuto y 26 segundos de la sesión de audiencia de esa fecha, sino que de paso sorprende a este despacho cuando de un grupo de investigadores especializados se trataba. La propia defensora suplente del acusado Diego Baena manifestó en dicha audiencia, récord 1 hora 32 minutos 40 segundos, a instancias de la pregunta del señor juez, que la labor que se venía desarrollando era la de constatar la correspondencia entre lo enunciado, el anexo al escrito de acusación y lo suministrado por la Fiscalía, lo que igualmente no permite explicar la tardanza en esa tarea de corroboración, menos el por qué esperar hasta el 9 de febrero para referir la presencia de algunos documentos elegibles, echar de menos otros citados en ciertos informes como anexos, incluidas 179 gigas, lo que bajo los postulados de lealtad y buena fe de que habla el artículo 12 de la Ley 906 de 2004, informar a la Fiscalía de manera oportuna. Pero es más, del contenido de los susodichos informes suscritos por Juan Carlos Angarita Cruz como coordinador del grupo de investigadores especializados, se tiene que, según sus cálculos y proyección, solo hasta finales de 2021 estarían culminando la revisión del material referido, esto es, el restante 70% de las 17 gigas, sin contar con las 179 que adujeron no haberse recibido aún. Es decir, que fácilmente con esa singular metodología terminarían incluso hasta el próximo año o más, lo cual resulta verdaderamente dilatorio. Pero además se aportó a esta diligencia constancia suscrita por la asistente del fiscal y por quienes como investigadoras de la defensa acudieron a la Fiscalía los días 23 y 24 de noviembre de 2020, esto es, las señoras María Alejandra Triviño Cortés y Angie Viviana Malagón Gómez, refiriendo a los informes de Angarita Cruz, que fueron un total de 4 personas, constancia de cuyo contenido surge claro el recibido del material probatorio enunciado en el anexo del escrito de acusación, sin ninguna clase de observación. Luego, imposible resultaba al representante del ente acusador suponer alguna inconformidad, como solo lo vino a saber hasta dicha sesión del 9 de febrero, a pesar de haber manifestado expresamente la defensa en la audiencia de acusación, que informaría las observaciones que no se fueran presentando, lo que ciertamente no ocurrió. Si bien es cierto, los informes de sus investigadores tienen fecha 8 de febrero, también lo es, sin duda, sus hallazgos no ocurrieron hasta esa fecha. Además, la supuesta dedicación a la labor de revisión del material probatorio no se compadece con haber avanzado a tan solo el 30% de 17 gigas, según lo anteriormente señalado. Sin encontrar justificación, se insiste en no haber requerido de manera oportuna a la Fiscalía lo que se echara de menos para agilizar el trámite del caso, todo lo cual redundó en la dilación de la actuación. Ahora bien, otra situación que advierte este despacho ha contribuido a la dilación de términos. Fue reclamar la entrega de copia forense de evidencia cuyos originales bien sabía la defensa no reposaban en poder de la Fiscalía, como incluso lo confirmó ante el juez de conocimiento el señor fiscal. En tanto, lo que ofreció fueron copias simples obtenidas mediante inspección llevada a cabo a los originales del expediente 52240, ante la Corte Suprema de Justicia. Por ende, no le era exigible al representante del ente acusador. Sin embargo,
este se vio abocado a ocuparse de su consecución ante la alta corporación. Lógico era, incluso sin necesidad de conocimientos en informática, que sobre copias no se podía llevar a cabo copia forense para establecer su mismidad y autenticidad, como se indicó en los informes del grupo de investigadores especializados, aspecto a ventilar en el juicio oral, mas no reclamado a la Fiscalía su entrega a manera de observación al descubrimiento, lo cual igualmente ocasionó la prolongación de términos a causa de los trámites que le ha conllevado ante la alta corporación, conforme expuso el fiscal del caso. En razón a lo anterior, se vio frustrada la intención del juez de conocimiento de llevar a feliz término la audiencia preparatoria en esos 3 días, señalando nueva fecha para el 14 de abril, lapso este sí atribuible a la defensa, data en la que, conforme se podía anticipar, atendiendo la proyección de sus investigadores respecto a la verificación pendiente del material descubierto, no había concluido, como en efecto sucedió al indicar la defensa, habían avanzado hasta el 35%. Pero además, en esta nueva sesión solicitó a la Fiscalía copia legible de ciertos documentos, copia forense de otras muchas evidencias, audios y videos, tarea que, como era lógico, implicaba la dilación de términos, observándose, a pesar de ello, la total disposición del director de la causa y del representante de la Fiscalía, quien aclaró haberse visto obligado a adelantar nuevos actos de investigación para satisfacer lo requerido por la defensa, dígase, ordenar inspección al radicado 52240 para obtener copia legible de folios que incluso no estaban claros en las copias de la Fiscalía General de la Nación y hasta algunos en el propio expediente de origen. Asimismo, dio cuenta de estar adelantando las gestiones necesarias para obtener las copias forenses reclamadas por la defensa, pretensión a todas luces engorrosa, en tanto le implicaba tramitar y obtener autorización para acceder a los originales que estaban bajo cadena de custodia en el expediente de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, sumado a una lenta labor de verificación y la manifestación de la bancada de la defensa de no poder cuantificar el término necesario para el análisis correspondiente, implicó señalar nuevas y distantes fechas para continuar, esto es, el 15, 23 y 30 de junio y 21 de julio del año en curso. En providencia del 25 de marzo de 2021, radicado 58-987, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó, comillas, tampoco habrá lugar a la liberación provisional cuando la audiencia de juzgamiento no haya podido realizarse por causas atribuibles al procesado y a su defensor, maniobras que comprenden tanto los aplazamientos de las diligencias como cualquier actuación que riña con el principio de celeridad de los trámites judiciales. Se trata de un concepto amplio, según el cual debe examinarse la conducta procesal en concreto del acusado y su mandatario asumido en el curso de la causa, pues no hacerlo implicaría dejar en manos de estos sujetos procesales el manejo y dominio de los términos judiciales. Y agregó, en el mismo sentido, como todos los derechos fundamentales, el ejercicio de la defensa no puede comprenderse como un concepto absoluto o una actividad sin cortapisas que restrinja el equilibrio con otras garantías, como la pronta y cumplida administración de justicia dentro de plazos razonables, pues cuando se desborda dicha mesura, resulta válido descontar en contra de la defensa la utilización del periodo de tiempo en el que, por conducta, desnaturalizó el normal cauce de la actuación penal. Además, ello guarda sentido en el hecho de que no puede la defensa y el procesado aprovecharse de sus propios excesos en perjuicio de la celeridad del trámite, del debido proceso y de los derechos de los demás intervinientes. En este orden de ideas, corresponden a maniobras dilatorias aquellas que, con el ropaje del ejercicio de la defensa, provocan de manera innecesaria la demora del diligenciamiento judicial. Cierro comillas. Ahora bien, aunque la defensa no ha solicitado aplazamientos
Incluso se ha mostrado presta a recibir el descubrimiento de la Fiscalía, su particularmente lenta labor de constatación y la exigencia paulatina de copias forenses de evidencia, cuyo original bien sabe no reposa en la carpeta del ente acusador, así como de documental ilegible que el mismo ente acusador ha tenido que obtener mediante inspección, han llevado a que hasta a estas alturas la audiencia preparatoria se haya prolongado injustificadamente. Se repite, ante un descubrimiento incompleto o defectuoso, o si los elementos materiales probatorios, evidencia física o información anunciada por el ente acusador ostentan problemas de legalidad y o autenticidad, bien puede postularlo, ya sea cuestionando su poder suasorio o deprecando su rechazo, exclusión o inadmisión en el momento pertinente. Pero, es más, aún en el evento de que la Fiscalía hubiera efectuado el descubrimiento íntegro de la evidencia física y elementos materiales probatorios echados de menos por la defensa, la dinámica y particular manera de su revisión no habría cambiado el hecho de que culminaran tal constatación, según sus propias proyecciones, hasta muchos meses después de cumplido el término para pretender la libertad provisional del señor Diego Cadena Ramírez. En otras palabras, ciertamente el descubrimiento de la Fiscalía no es el motivo por el cual al día de hoy han transcurrido más de 240 días calendarios sin que se haya dado inicio a la audiencia de juicio oral, como sí la labor de la defensa, todo lo cual constituye la dilación de términos que aquí se le atribuye. De otra parte, en cuanto a los señalamientos del señor defensor atinentes a los supuestos llamados de atención del señor juez de conocimiento al representante de la Fiscalía por su descubrimiento, no corresponden a lo realmente acontecido, en tanto en la medida de las observaciones elevadas por la defensa, aquel le ha ocurrido traslado, pero sin reproche alguno. Es cierto que en algún momento indicó que el descubrimiento estaba incompleto, pero téngase en cuenta, es el derivado de las exigencias de la defensa para que se le facilitara copia de evidencia original que no estaban en poder de la Fiscalía, sino de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, se repite, le ha implicado al ente acusador una tarea que no le es propia como parte, todo lo cual denota que ciertamente la prolongación de la fase de juzgamiento, por lo menos desde el 9 de febrero hasta el día de hoy, es atribuible a la defensa. Así las cosas, la dilación por causa de la defensa demanda descontar el lapso transcurrido desde el 9 de febrero hasta la fecha de esta decisión, esto es 119 días, lo cual arroja 140 días, término inferior a los 240 días necesarios para acceder a la libertad provisional por vencimiento de términos. En este orden de ideas, el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Bogotá resuelve negar la libertad por vencimiento de términos solicitada por el señor defensor del acusado Diego Javier Cadena Ramírez. La presente decisión queda notificada en estrados y contrae proceden los recursos de reposición y apelación. Fiscalía. Fiscalía sin recursos. Muchas gracias, doctor. ¿Representante de víctimas? Su señoría, la representación de víctimas sin recursos, su señoría. Muchas gracias, doctor. Hecho con la decisión del despacho. Muchas gracias, doctor. Agente especial del Ministerio Público, doctora. Conforme con su decisión, sin recursos, señora juez. Muchas gracias, doctora. Defensa del señor Diego Javier Cadena Ramírez. Apelo la decisión y la sustento apenas su señoría me dé la palabra. Muchas gracias, doctor. Puede sustentarla ya. Gracias, su señoría. Pues con mucha preocupación observamos la decisión tomada por la señora juez de primera instancia. Y la observamos con mucha preocupación porque implica el desconocimiento de los más elementales fundamentos de los derechos constitucionales y convencionales al derecho
a la defensa. Y es que no se trata de interpretaciones difíciles, son interpretaciones muy fáciles y que hasta donde esta defensa se acuerda, cuando se estaba en un Estado real, democrático y de derecho, todas las interpretaciones se hacían pro homine y obviamente atendiendo al respeto y a derechos y garantías fundamentales del procesado. No entiende en qué momento las interpretaciones entraron a variar, a violar, a irrespetar el derecho de la defensa. Nuestra Constitución política, desde el artículo 250 en el último inciso, dice que en el evento de presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados deberán, pero deberán no como posibilidad, sino lingüísticamente entendida como una obligación perentoria, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Por ninguna parte ni la Constitución ni el Código reglan algo diferente a que las observaciones al descubrimiento probatorio se hagan en la respectiva audiencia. Ahora, es claro que el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema ha establecido como deber de la defensa ir informando ciertas circunstancias a la Fiscalía cuando esto no ocurre. Pero es claro que en este proceso el material del escrito de acusación no se descubrió de manera completa. Y las actas que la defensa o sus investigadores firman o suscriben cuando se le entrega, material además que tiene que ver con tema informático, grabaciones, temas escaneados y que se entregan en discos duros por la situación o por la comodidad de las partes, pues obviamente que lo que se firma es que se recibió esa información, pero que va a ser verificada. Y el término de verificación está establecido claramente para el caso concreto en los informes de la defensa. Y cuando digo que se extraña la interpretación y se desconoce el principio de buena fe, es porque la señora jueza de primera instancia manifiesta que no encuentra razonable porque en 2 meses, no muchísimos como dice la decisión, en menos de 2 meses, porque se termina a mediados de noviembre y la audiencia es el 9 de febrero, o sea, menos de 2 meses, casi que ni siquiera alcanza a ser plural, no son muchísimos meses, señor juez de segunda instancia, pues obviamente la defensa cumple con su cometido de hacer las observaciones en el momento en que la ley lo ordena, como es la audiencia preparatoria. Pero además otra interpretación errónea en desfavor de la defensa y de las garantías fundamentales, dice que ella piensa, que cree que ese descubrimiento de que faltaba unas gigas o que era ilegible, no se da el 8 de febrero, fecha de los informes. ¿De dónde saca esa conclusión? ¿Qué puede ella decir o fundamentar en su decisión o los elementos corridos por la defensa para irrespetar de esa manera el derecho de la defensa y el principio de buena fe? La defensa presenta un informe perfectamente calificado y clasificado de manera cualitativa y cuantitativa, enrostrándole al señor juez y director de la audiencia qué fue lo que pasó con ese descubrimiento que desde ningún punto de vista fue total, diga lo que diga la Fiscalía, porque no fue total. Y ahí se deja la absoluta constancia del trabajo dedicado, número de horas y número de personas que obviamente son responsables y son expertas. Esta defensa no va a contratar expertos tan importantes. Y precisamente porque confiamos en su experticia, es que sabemos que se dedicaron el tiempo y que ni aún así era posible cumplir con la revisión total de los hechos. Pero así como la ley le da la posibilidad a la Fiscalía de ir haciendo en desarrollo de sus informes de policía judicial entregas parciales y que solo se contabilicen los términos cuando se está el informe parcial, no entiende esa defensa por qué cuando es al revés, cuando es para el ejercicio del derecho de la defensa en términos tan cortos, ahí sí los informes parciales se tendrían que ir entregando a la Fiscalía, que es quien incumple el descubrimiento probatorio que tiene la obligación constitucional y convencional que hacer vía de los tratados internacionales y pronunciamientos de la hoy tan aclamada Corte Interamericana y muchos pronunciamientos cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que por lo visto sus conceptos sirven de manera parcializada, pero no se aplican para todos los casos en Colombia. Eso sí es lo que realmente da tristeza en la interpretación de garantías y sobre todo cuando se trata de la defensa. Pero además tenemos otro punto muy importante y quiero entrar en ese de manera definitiva. Resulta ilógico, ni siquiera contrario a la Constitución, sino a la lógica normal de cualquier ser humano establecer que la interpretación de que la defensa debe entonces pedir rechazo, inadmisión o exclusión de lo que no se le entregó, de lo que es falta de valoración o de lo que es ilegal, es la única herramienta que puede utilizar la defensa en una audiencia preparatoria. Pues no, señor juez de segunda instancia, porque la defensa necesita tener completo el descubrimiento. Si fue ofrecido, tiene que entregarse completo, porque pueden existir muchos elementos de los no descubiertos que la defensa pueda utilizar porque pueden ser beneficiosos para ella o para realizar un análisis de credibilidad, por ejemplo, de una entrevista, para mirar la legalidad de una interceptación que pueda tener efectos en las subsiguientes. Entonces, realmente no entiende uno cómo en el traslado tanto el Ministerio Público como la jueza de primera instancia manifiestan que la defensa debe guardar silencio, arrodillarse ante el Estado y pedir exclusión, inadmisión y no exigirle que cumpla la ley, develando la totalidad de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que se tenga que realizar. Ese argumento no cabe en la cabeza de ninguna persona dentro de la simple y la elemental lógica de un proceso. A mí me tienen que descubrir todo y seré yo como abogado defensor quien después decida si pido inadmisión, rechazo o exclusión, o si la tomo como prueba común, o si la fiscalía no la usa y yo quiero utilizarla, hacerlo dentro del desarrollo. Entonces resulta absurdo el argumento de que cuenta en contra de la defensa el hecho de no haber pedido un rechazo o una inadmisión o una exclusión frente a lo que no descubrió la fiscalía como es su causal natural, constitucional y convencional. Pero además es absolutamente trascendente y es absolutamente sorpresivo, eso sí, para la defensa, que se diga que el ejercicio de la defensa es dilatorio y que el ejercicio de la defensa es el que se tiene que descontar desde el 9 de febrero en adelante por varias razones. En el fallo que se ataca se está manifestando que le correspondía a esta defensa el conocimiento que había en un proceso copias ilegibles o que para solicitar las copias forenses se requería que el señor fiscal tuviera que ir al proceso de la Corte Suprema para sacarlos. Primero y reiterativo, 45,000 archivos que en menos de 2 meses ya se llevaba el 30% revisado para el 9 de febrero. Segundo, ¿cómo es posible que se diga que yo era el que tenía que decirle a la fiscalía que hiciera bien su trabajo? La fiscalía es la que está acusando a 2 ciudadanos colombianos, uno de ellos privado de su libertad en el domicilio, otro, si bien es cierto, libre con el peso de la cadena de este proceso que se les está haciendo en su contra. Pero lo más importante es que es la fiscalía la que escogió imputarles, que es la fiscalía la que escogió acusar, que es la fiscalía la que escoge cuál material va a acusar y va a meter en su acusación, no la defensa. Luego, si la fiscalía sabe, porque ella es la que sabe, que las interceptaciones solo se pueden analizar de su original o de su copia legalmente sacada en el proceso original, ¿por qué no la trajo? Si era su obligación. La obligación es de la fiscalía traer en la audiencia de acusación los elementos que la defensa pretendiera hacer valer. ¿Qué pasaría si la defensa hubiera tenido conocimiento de eso y le pide que exhiba los originales en la audiencia de acusación? No los tiene, no los tenía. Entonces la culpa también va a ser de la defensa
Por supuesto que no. Y eso, señor juez de segunda instancia, sí le ruego que no siente esa doctrina o esa jurisprudencia en Colombia de que los errores graves de preparación de la fiscalía ahora son errores o dilaciones de la defensa. La fiscalía tiene que ir lista a la audiencia de acusación, tiene que estar presta a las solicitudes de la defensa. Si eran originales en el escrito o en el expediente de la corte, allá tenía que haberlos pedido y allá tenía que haberlos traído. Ni más faltaba que el ejercicio del derecho a la defensa ahora sea una maniobra dilatoria. Eso no lo puedo aceptar, pero no solo yo, sino cualquier abogado penalista que se diga que es defensor de los derechos y las garantías fundamentales de una persona, sin importar su condición de sexo, ideología, o de que el proceso sea muy importante o poco importante. Eso no tiene un sustento dentro del proceso constitucional y procesal constitucional penal colombiano. Pero aparte de eso, las copias ilegibles, la culpa es de la defensa ahora de las copias ilegibles. ¿Me tengo que aguantar o adivinar lo que la fiscalía incumple? No es la fiscalía la que tiene que revisar que todas las copias que le proporciona la defensa pueden ser dignas de lectura. Ahora es en contra de la defensa que yo le pida, después de utilizar menos de 2 meses, no meses, como dice la primera instancia, para poder analizar todo y presentar un informe lo más completo, porque, señor juez de segunda instancia, solamente hemos avanzado o avanzamos en un punto porque así se decidió, pero la defensa en el informe que corrió traslado ya tenía todas las anotaciones, incluso después en la audiencia de abril, ya se leyeron de manera completa y oportuna y hasta el día de hoy la fiscalía sigue sin resolver los cuestionamientos de la defensa. Entonces, en aras de la discusión del 9 de febrero a abril, vaya y venga, pero de abril a hoy, que nosotros le entregamos en abril todo el informe a todas las partes, ¿cuál sería la justificación? ¿Dónde está la dilación de la defensa? Pero dejando claro que ese informe completo se tenía desde el 9 de febrero y se le afirmó, como se pueden ver en las audiencias, al señor juez de conocimiento de este proceso. Entonces, absurdo que se diga que no me tienen que dar el descubrimiento completo y que si no me lo dan, entonces yo pida rechazo, inadmisión o exclusión. No, yo debo conocer todo el descubrimiento. Absurdo que se me diga que yo debía saber que con las copias simples no podía haber forense. No. Es que es el señor fiscal el que tenía que haber hecho antes esa inspección a la corte y ya tener listo y no decir ahora que es que le tocó esforzarse en el trabajo y que ese trabajo es algo que no le corresponde, como lo dijo la señora de instancia, la señora y respetada juez de instancia en su decisión. Claro que le corresponde, claro que es su obligación. El no hacerlo es su falla, es su dilación, no de la defensa. Es una violación clara y flagrante del debido proceso y del derecho de defensa. Pero no solo con las sigas no descubiertas, sino también con todas y cada una de las observaciones que la defensa tenía listas desde el 9 de febrero y que se leyeron a completud desde la audiencia de abril, cuyo término también hoy extrañamente, sin hacer ninguna observación a esa lectura completa, hace la señora fiscal para descontárselo a la defensa dentro de su establecimiento. Pero seguimos con lo que nos es objeto de apelación de la decisión de la señora juez de primera instancia, que no se le hizo ningún reproche por parte del señor juez al señor fiscal. No es que los reproches no deben ser compulsas de copias o no deben ser regaños. No, los reproches es que están las constancias, como lo podrá ver usted, señor juez de segunda instancia, de manera clara y específica, que no hubo descubrimiento completo. Esa es la conclusión que importa en este proceso. Por lo tanto, me extraña que la señora juez de primera instancia diga que el paso del tiempo no es fruto del mal descubrimiento o inexistente descubrimiento de la fiscalía cuando hay 2 eventos claros en los audios y en las constancias. Primero, el señor fiscal reconociendo que no descubrió la totalidad. Y segundo, el señor juez diciéndole que por favor haga ese descubrimiento completo. Si eso no es un reconocimiento de dilación de la fiscalía, pues no entiendo qué lo será para un respeto del derecho de la defensa y el derecho a la libertad de locomoción. Es una confesión clara de la parte de la fiscalía de su falta de descubrimiento.
Y entonces muy hábilmente traspasa que le tocó ir a la corte, que le tocó sacar fotocopias, como si eso fuera una invención de la defensa. Es su obligación, señor fiscal. Usted la incumplió, los términos se le cumplen a usted y deben ser reconocidos para la libertad de la defensa, señor juez de segunda instancia. Se lo pido, se lo ruego que lo analice porque no hay otra concepción o interpretación diferente si se aplica la Constitución y la ley en una interpretación completa y clara de lo que es el derecho de defensa y el debido proceso. Por último, entonces la señora juez establece que las nuevas y distantes fechas del juzgado son fruto que la defensa no pudo darle una fecha de cuándo terminaría y que por eso afectó el principio de celeridad y que es capricho de la defensa el manejo y dominio de los términos judiciales, que es un ropaje, hágame el favor, señor juez de segunda instancia, que es un ropaje del ejercicio del derecho de la defensa, el mirar o el ejercerlo frente a las sillas faltantes y frente a las hojas ilegibles. No, yo nunca utilizo ropaje de ninguna manera. Yo soy una persona directa y leal. Jamás utilizo un ropaje ni una máscara. Jamás disfrazo algo que para mí es sagrado por tradición, por sangre que tengo inyectada, y es la lealtad en el ejercicio de la defensa. Lealtad que me duele mucho decirlo, pero que aquí sí no tuvo el señor fiscal, haciéndole creer a la Administración de Justicia que era obligación mía atenderle y decirle sus falencias y muchas cosas más que voy a sacar de manera de conclusión acá, como si fuera culpa de este defensor que él no trajera desde el inicio el original de los discos del proceso de la Corte. Si es que el que acusa, el que escoge es el señor fiscal, señor juez de segunda instancia, no la defensa. Que la señora juez suponga que yo conocía antes del 8 de febrero las falencias, suponiendo, porque no hay ninguna prueba que le permita afirmarlo de esa manera, para decir que yo hago un ropaje del derecho de la defensa, insultando el derecho de la defensa, y perdóneme que se lo diga con tanta categoría. Jamás he sido desleal en el ejercicio de mi defensa. He aguantado todas las investigaciones que se me han querido hacer en el Consejo de la Judicatura invicto, y no porque haya ocurrido algo diferente al estudio concienzudo. Y si aquí hay una deslealtad, compúlseme las copias, que yo allá me sabré defender, porque jamás le he faltado el honor a la Administración de Justicia y no será la primera vez que se me pretenda intimidar con una alegación de tal magnitud y desconocimiento de mi ejercicio legítimo del derecho de defensa. Pero además, lo que no se tuvo en cuenta por la señora jueza de primera instancia es que deja constancia a la abogada suplente que hay todavía órdenes a Policía Judicial de información que la Fiscalía quiere seguir conociendo, que esta defensa solo conoce por audiencias previas donde pedimos órdenes de Policía Judicial y se nos tienen que encontrar. Es decir, que la Fiscalía seguía tratando de investigar sin informarle a la defensa cuando ya había imputación, cuando ya había acusación, elementos que nosotros solo nos enteramos cuando pedimos en audiencia preliminar esas órdenes de Policía Judicial. La defensa además también muchas veces ha estado presente y la Fiscalía, si ha querido o no ha querido, eso ya es problema de ellos, pero ha sido notificado. De tal suerte, su señoría, señor juez de segunda instancia, que no podemos atender a presentar rechazo las observaciones. Por el contrario, el informe total tiene la fecha que tiene y tiene presunción de veracidad y no puede ser desvirtuado sencillamente por un criterio subjetivo de quien lo analiza en el momento de dar la decisión. Pero además tiene todas las observaciones realizadas y eso se repite en abril de manera total y clara. Tercero, no es cierto que hayan pasado meses desde que se hizo el descubrimiento hasta el 9 de febrero. No es cierto, el descubrimiento termina con posterioridad en mitad del mes de noviembre y la audiencia es el 9 de febrero. Es decir, no han pasado ni 45 días en los que la defensa hizo una dedicación exclusiva y muy fuerte, y sus investigadores también, para presentar esas observaciones.
Cuarto, no es cierto que la defensa tenga que cumplir con la carga de lo que le corresponde a la fiscalía. La fiscalía es de revisar que las copias eran legibles, revisar que estaban todas las gigas para poder hacer el trabajo de descubrimiento. Nosotros no nos inventamos lo que se puso en la prueba de la acusación en el anexo probatorio. La fiscalía lo hizo incompleto, la carga es de ellos. Por otro punto, siguieron haciendo órdenes de policía judicial sin informarle a la defensa, y la defensa solo se entera de ello por una audiencia preliminar donde se le tienen que descubrir esas órdenes de policía judicial que seguían atendiendo. Y por último, pero no menos importante, aquí no ha existido por parte de esta defensa ninguna maniobra dilatoria injustificada, que es también lo que pide la ley. Todo está en los informes, todo se hizo dentro de la buena fe, y por lo tanto le solicito al juez de segunda instancia que revoque la decisión tomada por la respetada juez de primera instancia, de contados todos los términos como lo hizo la defensa, incluidos los que pasen de aquí a la resolución de la decisión, que ya estarán más que vencidos por lejos los 240 días de ley. Con eso corro el traslado y sustento en los debidos términos el recurso de apelación que gentilmente me concedió la señora juez de primera instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se corre el traslado como no recurrente al representante de la Fiscalía, doctor Nial. Gracias, su señoría. Su señoría, sería simplemente de lo que se escuchó por parte del señor defensor frente a su decisión, solicitarle al señor juez de segunda instancia que declarara ese recurso, teniendo en cuenta que y así han sido siempre frente a la Administración de Justicia. Y enuncia que la Fiscalía General de la Nación, después de la audiencia de formulación de acusación, después de la misma audiencia de formulación de imputación, ha ejecutado actos de investigación. Después de la audiencia de formulación de imputación no existe ninguna clase de prohibición. Después de la audiencia de formulación de acusación, lógicamente no se podría seguir investigando frente a ese mismo hecho. Pero, señor juez de segunda instancia, podrá verificar usted los elementos más manifestado, desde amenazas hasta atentados en su contra. Por lo tanto, se ejecutaron órdenes de policía judicial con el fin de ser escuchados en diligencias de declaración y entrevista para verificar cuál era su estado, cómo se encontraban los mismos, señor juez de segunda instancia. Real. Así lo manifestó. Ningún acto de investigación se ejecutó después de esta acusación. Momento de la petición inicial de libertad, cómo era un caso supremamente claro y concreto, y cómo la defensa tiene la totalidad de los elementos materiales probatorios que sustentan la acusación desde la misma audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Estamos en un tema de virtualidad que conlleva a que se corra el traslado de los elementos desde las audiencias preliminares. Pero, señor juez, ¿podría usted verificar esto? Dentro de los audios de la audiencia preparatoria. No son actos de investigación, ni la defensa ha encontrado algún acto que pueda generar desconfianza en el mismo. Se explicó muy bien en la audiencia. Verificaciones y amenazas en contra de los testigos principales. Es más, le expliqué cómo me tuve que trasladar hasta la cárcel de Picaleña para escuchar a la exesposa del señor Carlos Enrique Vélez, quien había manifestado en su momento a la cárcel de Palmira para situaciones específicas del señor Carlos Enrique Vélez respecto a amenazas y posibles atentados que había recibido en su contra. Cómo se estaban verificando situaciones específicas de sus condiciones carcelarias. Pero nunca, señor juez, se verificó, se ordenó un acto de investigación que pudiera generar una prueba o un elemento material probatorio adicional o una prueba sobreviniente. Pero el señor defensor Fili lo enfatiza en cierto momento diciendo que así demuestra que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con el descubrimiento. Retomando, señor juez de segunda instancia, y sí frente a una decisión seria, que es lo que debió haber atacado el señor defensor, y no atacar a la juez ni a la Fiscalía, la señora juez en su decisión manifestó que los términos que habían transcurrido desde la audiencia de formulación de acusación hasta el mismo día 9 de febrero eran atribuibles a la Fiscalía por
lo que ella consideró un descubrimiento no completo, tal y como se manifestó en su oportunidad por parte del señor defensor. Y cubrir. Señor juez, quiero llamar la atención en este punto. Recordará usted que la misma juez en su decisión de primera instancia manifestó: este despacho fiscal se puso a disposición, tal y como lo ha solicitado el señor defensor en esta audiencia, las 24 horas a disposición de la defensa. Tenían los correos electrónicos del despacho fiscal y del asistente, mi teléfono personal, señor juez. El 23 y 24 de noviembre se entregaron los elementos materiales probatorios y una constancia la cual fue firmada por los investigadores y en la cual se manifestaron gigas de información. Señor juez, duraron 2 meses, como lo dijo la señora juez de primera instancia, 2 meses, desde el 23 de noviembre hasta el 9 de febrero, más de 2 meses, en verificar que por error la Fiscalía General de la Nación no había entregado la totalidad de las 179 gigas, sino solo 17. Ahí fue donde la señora juez empezó a aplicar el artículo 12, ese principio de lealtad, ese principio de objetividad. No fueron objetivos, la defensa trabajando dentro de un marco de transparencia, dentro de un marco de un proceso donde debe existir ese colegaje. La defensa sabía y conocía que podría haber solicitado a la Fiscalía General de la Nación el traslado de las gigas restantes, pero no lo hizo. Solo se esperó hasta el 9 de febrero, pero aún así, la señora juez de primera instancia consideró que era un término atribuible a la Fiscalía. Sobre este no generó ninguna clase de discusión. Es más, este despacho lo acepta, porque por alguna clase de error, por alguna clase de tema técnico, no se trasladaron las 179 gigas, sino solo las 17 gigas, que fueron las que se utilizaron para las audiencias preliminares y fueron las que sustentaron el escrito de acusación. Esto con el fin de verificar que dentro de esas 17 gigas estaba la información que sostiene la acusación de la Fiscalía General de la Nación, sin desconocer que las gigas son lógicamente necesarias para el ejercicio defensivo. Y eso fue lo que hizo la Fiscalía a partir de este 9 de febrero. Pero hoy la defensa se rasga las vestiduras y dice que la Fiscalía tenía que tener los originales desde el inicio. Señor juez, lo que se obtuvo y lo explicó muy bien la señora juez de primera instancia en su decisión fue mediante inspección al lugar diferente a la escena de los hechos. Es imposible traernos los originales dentro de un proceso que se encuentra en juicio en estos momentos por parte de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Solo se pueden obtener copias, son esas copias las que se trasladaron en su momento a la defensa. La señora juez dio lectura a partes de la audiencia del día 9 de febrero, en los cuales claramente manifestó que la defensa haría solicitudes o observaciones en el lapso en que se fueran verificando. Y solo hasta el 8 de febrero aparentemente se dio el informe final, lo que lleva a por lo menos, tanto como lo dice el señor defensor, no amparado entre la Constitución y la ley, sí, pero entre las reglas de la lógica y de la experiencia, que no se requerían del 23 de noviembre o del 24 de noviembre hasta el 8 de febrero para darse cuenta que la Fiscalía no había trasladado la totalidad de las 179 gigas. Ese es un punto que demuestra claramente el actuar dilatorio. Ellos podrían haberle solicitado a la Fiscalía, porque fue un acuerdo de caballeros que se hizo en la audiencia de acusación, en los cuales ofrecí el despacho de la Fiscalía General y mío para requerir o cumplir cualquier clase de requerimiento que ellos tuvieran frente al descubrimiento probatorio. Pero no, señor juez, solo hasta el 9 de febrero. Y el 9 de febrero explicó muy bien la señora juez qué sucedió en su decisión de primera instancia. El señor juez, el día 9 de febrero, verifica y pregunta si se ha hecho el descubrimiento en su totalidad, ante lo cual el señor defensor manifiesta sendas observaciones, 104 folios, varios folios ilegibles. Y viene la primera solicitud, señor juez, que denota, como lo manifestó la señora juez de primera instancia, una maniobra claramente dilatoria. Como lo explicó la señora juez en la acusación, el señor defensor manifestó que estarían atentos a cualquier requerimiento de copias adicionales o de manejo de evidencia bajo protocolos de evidencia forense, desde la formulación de acusación en octubre del año 2020. Al 23 de noviembre se hizo el traslado.
Del regreso de que se requería una evidencia forense, que se requería que no fueran en evidencia, perdón, su señoría. Muchas gracias. Le manifestaba a su señoría que en ese lapso no se hicieron solicitudes respecto a entrega de evidencia forense, no fuera por copia simple, que se verificaba que dentro de ese 30% que se había analizado habían copias ilegibles, en ningún momento. Solo se esperó hasta el 9 de febrero. Y el 9 de febrero se entrega un informe de resultados en el cual se argumenta que solo se entregaron 17 gigas de las 179, que desde ahí ya causaba extrañeza este despacho fiscal. ¿Por qué no se informó del faltante de gigas al despacho fiscal? Como acto de lealtad. La Fiscalía no estaba escondiendo el elemento material probatorio. Es más, podrá verificarlo usted, señor juez de segunda instancia, que a explicación dado los elementos materiales probatorios, el traslado probatorio, manifestó que lo que había entregado era la totalidad de lo utilizado en las audiencias preliminares y que sustentaban la acusación. Que ese había sido el error, que solo se habían entregado las 17 gigas que sustentaban la acusación, tal vez para un manejo más práctico y eficiente de la información por parte del señor defensor. Pero no se opuso este despacho fiscal, lógicamente, a la entrega de los 157 gigas restantes. Pero ese día de febrero, y lo verifica la señora juez en su decisión de primera instancia, manifiesta el señor defensor que requería copia forense de las interceptaciones telefónicas, de los DVDs que contenían las interceptaciones telefónicas que fueron entregados en copia simple por parte del despacho fiscal. Claramente porque son prueba dentro de un proceso de ley y adelanta la Corte Suprema de Justicia. Ante eso, se empezaron a hacer las solicitudes. Primero, de verificación de esos folios que no eran legibles y segundo, de la evidencia forense que ahora se solicitaba. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema de Justicia nos entregara las pruebas originales y ser llevadas al laboratorio de informática forense para poderse ejecutar los quemados bajo protocolos de evidencia digital o evidencia forense. Esa es la explicación que la señora juez toma en cuenta para empezar a dar y verificar que son maniobras claramente dilatorias. El señor defensor no cumplió con lo pactado desde la acusación, que haría las solicitudes de quemado bajo protocolos de evidencia forense si así sus investigaciones. Señor juez, no había que esperarse hasta el 8 de febrero para darse cuenta que las copias que entregó la Fiscalía eran simples. Así quedó plasmado dentro del informe o constancia de descubrimiento probatorio del 23 y 24 de noviembre. No requerían hacer una solicitud. El señor defensor manifestó que contrató investigadores supremamente conocedores del tema de manejo de evidencia digital, que eran personas expertas, que no eran ningunos novatos en el manejo de esta información. Señor juez, pero se tuvieron que esperar hasta el 8 de febrero para informarle al señor defensor. Requerían no copia simple, sino copia forense para poder hacer los análisis de misma edad. Situación que usted podrá verificar desde el 23 y 24 de noviembre, quedó plasmada en el informe. Esto podría haberse solicitado mediante un correo electrónico o una llamada al despacho fiscal para empezar a ejecutar las acciones pertinentes. Pero fue solo hasta el 9 de febrero, y se verifican los folios y se hace un análisis donde casi se estructuraba que el descubrimiento o la verificación de las 17 gigas, porque no se había descubierto la totalidad de las 179, estaría promediando finalizar a finales de este año o a principios del siguiente. Trabajando 8 horas al día, 3 turnos al día, en fin, tal y como lo explicó la defensa dentro de su argumento. Pero ese día, señor juez, podrá usted verificar, solo se hicieron solicitudes de evidencia forense frente a la sin pena manifestar, siempre han sido tachadas por parte de la defensa como ilegales. Pero ahora, desde hace varios días, desde el 9 de febrero, se requieren ser verificadas para principios de misma edad, de autenticidad sobre elementos que ellos han manifestado públicamente, rechazan y desconocen y atribuyen que son totalmente ilegales estas interceptaciones. Eso, señor juez, es lo que analiza la señora juez en su decisión de primera instancia. Esa falta de coherencia entre
las solicitudes que ha hecho León en el lapso hasta el 9 de febrero, que no fueron coherentes frente a lo manifestado, que se harían las solicitudes paulatinas teniendo en cuenta los requerimientos de los investigadores. Se fija fecha para el 14 de abril, es desde aquí, desde este 9 de febrero al 14 de abril, donde la señora defensora, donde la señora juez de primera instancia empieza a atribuir los términos por maniobras dilatorias al señor defensor. Claramente están establecidas frente a los argumentos que esbozó y que respalda este despacho fiscal con las anteriores operaciones. Y el 14 vuelven a generar solicitudes nuevas. Ya no solo se solicitaba como evidencia forense las interceptaciones que se manejara bajo este protocolo, sino cada uno de los elementos que fueran de almacenamiento digital. Se ha llegado hasta el extremo, señor juez, de segunda instancia, que se está solicitando que se tiene que hacer evidencia forense sobre las declaraciones juradas tomadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia, elemento material probatorio que sabemos todos los que estamos en esto, refrescar o impugnar credibilidad de un testigo al momento de ser presentado en juicio. Pero no, ha llegado la solicitud hasta este punto, que las declaraciones tomadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia y que sustentan la acusación de la Fiscalía General de la Nación también deben de ser quemadas bajo los protocolos de evidencia forense o evidencia digital. Esto es una variación total, señor juez, del 9 de febrero al 14 de abril en su petición. O sea, entre el 9 al 14, sus investigadores le hicieron solicitudes nuevas frente a hechos que claramente, si querían ser atacados, pudieron solicitarse desde la audiencia de acusación. No como se quiere trasladar la responsabilidad a la Fiscalía General de la Nación. Desde la acusación al traslado que da el señor juez, el artículo 344, pudo el señor defensor manifestar que requería que todos los elementos digitales o de almacenamiento digital fueran tratados bajo protocolos de evidencia forense, y no lo hizo. Solicitaría teniendo en cuenta las peticiones que hicieran sus investigadores, pero sus investigadores expertos solo solicitaron esto hasta el 8 de febrero, frente a las evidencias de interceptación. Y nuevamente el 14 de abril frente a las nuevas evidencias digitales que han logrado verificar. Es por esto, señor juez, que claramente la primera instancia pudo determinar que estas maniobras eran claramente atribuibles a la defensa. Maniobras totalmente dilatorias. Es más, como lo expresó la señora agente del Ministerio Público dentro de su argumento inicial, es un caso supremamente concreto. Un caso donde se investiga sobre la actuación penal frente a dos testigos, señor juez, donde se presentaron claramente los testimonios de las personas que respaldarían estos dichos, donde todo se centra frente a estas dos personas, pero aún así la defensa ha querido expandir y extender aún más su investigación, situación que lógicamente tiene derecho, pero que tiene que también ampararse entonces frente a que estas solicitudes, frente a estos aplazamientos, de cierta manera solicitados, y también solicitados porque lógico no han sido solicitados por ellos, pero se ha dado debido a sus peticiones, frente a sus observaciones novedosas. Cada actuación, cada audiencia se hace una solicitud novedosa, se pide evidencia bajo protocolos de evidencia forense, siendo que todo eso se puede ser solucionado desde la acusación. Entonces, señor juez de segunda instancia, podrá usted verificar en una decisión supremamente ajustada. La juez de primera instancia analizó cada uno de los parámetros. Primero, observó y analizó que no existían aplazamientos por parte de la defensa, que no podrían ser atribuibles y que no habían causas externas que pudieran generar estos aplazamientos. Pero verificó que estas solicitudes que se estaban haciendo extemporáneas por parte de la defensa sí se podrían tener como maniobras dilatorias y que deberían de ser atribuibles a él. Porque tal y como lo manifiesta el señor defensor, la Fiscalía estuvo dispuesta a entregar toda la información por él requerida desde la misma audiencia de formulación de imputación, en la cual, su señoría, trasladamos, es algo que usted también tendrá que verificar, la información que sostuvo la formulación de imputación y la solicitud de medida de aseguramiento.
Recordará usted, señor juez de segunda instancia, que estamos frente a procesos de manera virtual que conllevan a que se debe hacer el traslado probatorio. Ya no simplemente el descubrimiento, se hace traslado probatorio. El señor defensor tenía desde la audiencia la gran mayoría de los elementos materiales probatorios que sustentaron la acusación. Pero aún así, en la audiencia de formulación de acusación, solicitó y simplemente dejó constancia que haría solicitudes paulatinas, si así se lo requerían sus investigadores, frente a toma de copias bajo evidencia forense o observaciones al descubrimiento probatorio. Y ahí es donde radica, señor juez, el punto crucial. Si se están contratando expertos investigadores, tal y como lo refirió el señor defensor, ¿por qué los requerimientos de evidencia forense solo el 14 de abril? Porque se da una espera desde octubre del año 2021, desde el 29 de octubre, formulación de acusación, del 2021 hasta el 9 de febrero y 14 de abril, para dilatar innecesariamente la audiencia preparatoria, señor juez. Es lo que analizó en determinado momento y detenidamente la señora juez de primera instancia. Ante estos argumentos, ante estas verificaciones, señor juez de segunda instancia, se debe confirmar en su totalidad, y ante lo cual se consideró por ella que a la fecha de hoy solo han transcurrido 114 días, de los cuales se deben descontar 140. Han transcurrido, como lo solicitó la defensa, 254 días, pero de los cuales solo son atribuibles a la Administración de Justicia y Fiscalía General de la Nación 114, de los cuales se deberán descontar 140 días atribuibles a estas maniobras dilatorias formuladas y ejercidas por parte de la defensa del doctor Diego Cadena. Deja así sustentada la Fiscalía General de la Nación, solicitando la petición de que se confirme en su totalidad la decisión de primera instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se corre traslado como no recurrente al representante de víctima, el doctor Reinaldo. Su señoría, muchas gracias. Doctor, tiene el micrófono apagado. Gracias, su señoría. Lo primero, esperar que en la apelación el señor juez rechace o deniegue las pretensiones del apelante, es decir, de la defensa, y por el contrario, confirme la decisión del juez Acubo. Sin embargo, haré una petición adicional al finalizar mi intervención. Además de las razones expuestas por la primera instancia, considero importante reiterar algunos de los argumentos que esta representación de víctimas ya esbozó en su primera intervención en este despacho. Lo primero es decir que en efecto la señora jueza Acubo ha hecho un detallado análisis para llegar a la conclusión de que efectivamente existió dilación procesal por parte de la defensa. Pero antes de entrar a este punto, yo quiero especificar que encuentro que la decisión de primera instancia se ajusta al derecho internacional de los derechos humanos, se ajusta a lo contemplado tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la excepcionalidad de la privación de la libertad, pero también en razón a los presupuestos para que judicialmente se provoque una privación de la libertad de carácter preventivo. La señora jueza
igualmente ha acatado el ordenamiento doméstico, el ordenamiento interno, para sustentar su decisión. Así que, en ese sentido, esta representación de víctimas comparte esos argumentos. Pero quisiera reiterar que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, en sentencia STP 10770 de 2020, resolviendo una tutela de segunda instancia, número 112653 de octubre de 2020, manifestó claramente: no obstante, el sujeto procesal que solicita, bien sea el aplazamiento de las diligencias por causa justificada o incluso la prórroga en los términos para determinado acto, tácitamente está asumiendo dicho término, que naturalmente dilata la duración del trámite procesal, y a la par está renunciando a invocar la libertad por vencimiento de términos, pues es evidente que ese lapso debe ser asumido por la parte que representa, no así por la Administración de Justicia. Repito, comparto íntegramente los argumentos en que el despacho sustenta el acaecimiento de dilaciones procesales. Pero cito esta sentencia, como voy a citar otras, para mostrar a la segunda instancia que aún en el caso de que se considere que no hubo maniobra dilatoria, en gracia de discusión, y solo en gracia de discusión, la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia sostiene que aún no siendo o no habiéndose producido una maniobra dilatoria, en todo caso, cuando surgen actuaciones promovidas por la defensa que lleven a un alargamiento del plazo procesal y que resulte innecesario, como en el caso presente, o que siendo incluso necesario para la defensa, pues el acto tiene que ser imputable a la defensa. La Corte Suprema de Justicia, en decisión AHP 1343 del 6 de julio de 2020, radicado 57784, en relación con la solicitud de aplazamiento y su incidencia en la contabilización de los términos de libertad, ha señalado que, comillas, dicho plazo no puede endosarse a la Administración de Justicia porque se trata de una causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor ajenos al juez o a la Administración de Justicia. Y continúa: en materia de libertad por vencimiento de términos, los lapsos que se generen sin lograr la realización de las audiencias por este tipo de peticiones por iniciativa de la defensa le son atribuibles a esa parte y no son imputables a la Administración de Justicia. Señora juez o señor juez de segunda instancia, en el caso concreto la Fiscalía aportó como evidencia legalmente recabada informes de Policía Judicial que transcriben las interceptaciones a los celulares de los hoy procesados Diego Cadena y Juan José Salazar. Esas interceptaciones fueron legalmente ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, legalmente realizadas, y la Fiscalía entregó las transcripciones de dichas interceptaciones, y esas transcripciones, conforme también lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, son válidas, son autónomas. Pero no solamente la Fiscalía entregó las transcripciones, sino que entregó los CDs.
las copias simples donde se podía reiterar que correspondía perfectamente a las transcripciones. Y la Corte Suprema de Justicia ha dicho que son perfectamente válidas, que son autónomas. Así que, en efecto, como dice la primera instancia, la defensa podrá alegar y demostrar que no corresponde a la mismidad de lo original. Entre tanto, habiendo sido trabajado por servidores de la justicia, deben entenderse como correspondientes a esa originalidad. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha mantenido una jurisprudencia constante en la que ha admitido la validez de transliteraciones que no se acompañan por la grabación magnetofónica de la cual nacen. Obsérvese, ya es un comentario mío, obsérvese entonces que la exigencia tardía por demás de traer los originales o las copias forenses, que podría entenderse incluso como un derecho, en todo caso, no eran necesarias conforme lo ha establecido la jurisprudencia. Así que ese alargamiento, también conforme a la jurisprudencia, debe ser atribuido, en este caso, a la parte, en concreto, la defensa. Sigo con la lectura. Siendo un medio probatorio autónomo, sin necesidad de venir acompañado por los audios interceptados. Pero repito, esos audios los entregó Fiscalía. Pero además audios que podrían haber sido o pudieron ser examinados en cuanto a si eran o no copia forense, pues obviamente que eso se conoció desde el mismo momento en que se entregaron, o al día siguiente cuando se examinaran, y no esperando todo el tiempo, es decir, febrero y abril, etcétera, etcétera, para decir que se requerían las copias de carácter forense. Entre las sentencias de la Sala de Casación Penal que han reafirmado tal jurisprudencia está la sentencia SP 13792 de 2016 en el radicado 46432 del 28 de septiembre de 2016. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ha mantenido entonces una jurisprudencia constante en la que ha admitido la validez de transliteraciones que no se acompañan por grabación magnetofónica, la cual nace. Y repito, además la Fiscalía en este caso concreto entregó esa grabación magnetofónica. De manera simple ya se sabe. Pero que desde el comienzo hubieran podido entonces, y desde la acusación, reclamar la defensa que necesitaba la copia forense. Y repito, a cargo de su tiempo a descontar en materia de libertad provisional. Sin embargo, como ya se dijo acá por parte de la Fiscalía, pero también por parte del despacho, se esperó todo el tiempo, muy a pesar del compromiso que existía de mantener el diálogo entre la defensa y las demás partes para el trámite del descubrimiento probatorio. A la segunda instancia, también les reitero las sentencias de la Sala de Casación Penal que han ratificado esta jurisprudencia, otras. SP 13792 de 2016, radicado 46432, pero también la SP 26 de noviembre de 2003, radicado 19008, reiterada en el fallo AP 490 de 2014, del 12 de febrero de 2014, más exactamente,
En el radicado 3-2069, esta última del magistrado Eugenio Fernández Terlier. Comillado dice, por otra parte, en fallos como SP 26 de noviembre de 2003, en el 1908 mencionado, la sala ha indicado que cuando el contenido de las interceptaciones telefónicas ha sido transcrito por un funcionario y no obran las grabaciones en el expediente, no es posible debatir la autenticidad ni por contera la legalidad de tal documento dada la calidad pública del mismo. Es decir, que aquí esa exigencia adicional que se hizo a la Fiscalía de traer esas copias forenses con todo lo que aquí se ha dicho en lo que representaba en el alargamiento de los plazos, pues no puede ser atribuible en este caso a la Fiscalía, sino a la defensa, por lo dicho y sostenido de manera reiterada por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Sigue diciendo en ese fallo, comillas, así las cosas, si el documento contentivo las transcripciones de las conversaciones telefónicas que suscitó la intervención del Estado a través de la investigación adelantada por funcionarios competentes para el esclarecimiento de los hechos, de que daban cuenta las mismas, fue en medio de prueba aducido legalmente al expediente, permitiendo con amplitud el ejercicio del derecho de contradicción, como quedado visto. Esta garantía no se menoscabó por el hecho de pegarse el medio mecánico a través del cual se interceptaron las conversaciones, hasta cuenta que la autenticidad de las pruebas documentales analizadas no ofrece reparo alguno para la Corte. Con esta insistencia lo que yo quiero mostrar es que la Fiscalía efectivamente había entregado el material necesario y que iba a ser utilizado en el juicio y que tenía que tener la defensa como tal. Si la defensa necesita cuestionar estos elementos materiales probatorios y la evidencia física recaudada, por supuesto que lo puede hacer efectivamente con los reclamos de exclusión, efectivamente a través de cuestionar la mismidad o la autenticidad, si fuere el caso. Con estas referencias jurisprudenciales que considero muy importantes y que solicito respetuosamente a la segunda instancia sean tenidas en cuenta a la hora de resolver la apelación. Finalmente, mi solicitud adicional es la siguiente para la juez o jueza que resuelva en segunda instancia. Y es la siguiente. El despacho ha considerado en la primera instancia que el tiempo que debe ser descontado a desfavor de la defensa es a partir del 9 de febrero hasta la fecha. Doctor, disculpe, no se alcanzó a escuchar esas últimas palabras. Repito la idea porque no la he terminado aún. Gracias, su señoría. Estoy diciendo que hago una petición adicional a la segunda instancia. ¿En qué consiste? La primera instancia considera que el tiempo a descontar a desfavor de la defensa es a partir del 9 de febrero, hasta la fecha de hoy, en que se ha tomado la decisión. En lo que, pues, ese tiempo estoy de acuerdo que debe ser descontado a desfavor de la defensa, efectivamente. Pero solicito, de ese tiempo, también la segunda instancia tenga en cuenta para el descuento del tiempo a desfavor de la defensa desde noviembre 23 al 9 de febrero, que son aproximadamente 114 días, que han quedado, según la decisión de la primera instancia, como atribuibles a la Fiscalía General de la Nación y que la Fiscalía incluso dice, está bien, puede ser registrada en mi contra, aunque no considero que haya sido así.
Esta representación de víctimas considera que ese tiempo también debe jugar procesalmente en contra de la defensa en lo que tiene que ver con aspiraciones de solicitudes por vencimiento de términos. Por las mismas razones que aquí ya se han expuesto, y es que había quedado el compromiso de ir en un diálogo permanente para la realización de ese descubrimiento probatorio, y que en ese lapso de de noviembre 23 de 2020 a febrero 9 del 21, no hubo ninguna petición por parte de la defensa. Y tratándose de unas gigas, era obvio que desde un comienzo se sabía que esas gigas no correspondían a las 170 y algo de gigas que había entregado que la Fiscalía General había anunciado, pero que además había explicado que lo entregado era lo que esencialmente se iba a utilizar en la etapa de juicio. En suma, sobre esta última parte, adicionalmente a lo expuesto y decidido por el despacho ACUO, solicito a la CUEM que adicione el tiempo de noviembre 23 a febrero 9 por lo expresado por esta representación de víctimas, pero además porque considero que obran las mismas condiciones, características alegadas para el día 9 de febrero a la fecha. Del noviembre a febrero también pudo la defensa haber manifestado que no tenía las gigas completas, porque es una situación que efectivamente se advierte en el momento de ir a examinar lo recibido, independientemente de que sepa el contenido. Es decir, que no exigía dedicar tiempo para conocer esa situación. Necesariamente se tuvo que haber conocido desde el comienzo, sin embargo se esperó al 9 de febrero. Sin que obrara ninguna petición en ese sentido desde noviembre a febrero. De esta manera, dejo sentados los argumentos de esta representación de víctimas del senador Iván Cepeda Castro para consideración de la segunda instancia. Y repito, para que se deniegue la pretensión de la defensa. Con mucho respeto, de esta manera dejo sentados los argumentos. Muchas gracias, su señor. Muchas gracias, doctor. Se corre traslado como no recurrente al agente especial del Ministerio Público. Doctora. Gracias, señora juez. Ministerio Público descorre el traslado como no recurrente de la siguiente manera. Se solicita a la segunda instancia encargada de desatar el recurso de apelación interpuesto por la defensa que confirme la decisión emitida por el juzgado 22 penal de control y garantía mediante el cual denegó la libertad solicitada a favor del ciudadano Diego Cadena, fundamentalmente por considerar que había maniobras dilatorias de la defensa. Para pronunciarse el Ministerio Público y a fin de no ser repetitiva en la argumentación, se referirá de manera especial a un punto que la defensa atacó, donde señala de alguna manera que no podía argumentar la primera instancia, acogiendo solicitud del Ministerio Público, que la defensa pudo haber solicitado el rechazo si encontraba que el descubrimiento no había sido completo o en todo caso había presentado deficiencias de tal manera que hubiera impedido a la defensa acceder a este material. Sobre ello debe indicar el Ministerio Público
que la defensa encuentra que ese argumento es exótico, desconociendo que la misma ley 906 establece en el artículo 359 como uno de los medios que tiene como estrategia la defensa, o en todo caso las partes, el solicitar la exclusión, el rechazo o la inadmisión de los medios de prueba, entendiéndose, y así ha sido desarrollado por la jurisprudencia, que el rechazo opera cuando hay objeciones frente al descubrimiento que es realizado por la contraparte. Sobre ello debemos recordar que no es exótico, como lo señala la defensa, que pueda proceder una solicitud de rechazo frente a esas deficiencias en el descubrimiento, no solamente porque este artículo 359 lo señala, sino que el desarrollo jurisprudencial de la misma que ha realizado tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia nos dan cuenta de que desde luego que esas deficiencias en el descubrimiento no pretende, sino lo establece la ley, que deba de manera ilimitada extenderse la realización de una audiencia preparatoria hasta que las partes, sea fiscalía o sea defensa, se encuentren satisfechas frente a ese descubrimiento, aún asumiendo una carga procesal que realmente, si lo asume como estrategia es una cosa, pero otra cosa es que si lo hacen de esa manera, pues les trae consecuencias, como lo es el que si se dilatan los términos, pues se debe considerar que en tal sentido esos términos vencidos, pues corren por cuenta de quien provoque tal dilación. Sobre ello, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia AP 948 del 2018, radicado 51882 con ponencia de la doctora Patricia Salazar, señala que frente a las controversias sobre el descubrimiento, indica que desde luego el descubrimiento que deba hacerse por fuera de la audiencia, porque debemos recordar que en este caso el descubrimiento lo señala la ley 906, puede hacerlo en desarrollo de la audiencia de formulación de acusación o con posterioridad a la audiencia de la acusación, incluso de manera ordinaria, se señala un término de 3 días, o en todo caso, y ha sido la praxis, lo ha señalado, y se da en la realidad procesal, antes de que se adelante la audiencia preparatoria. Sobre ello, nos dice la Corte Suprema en este radicado que cuando hay evidencia, o sea, si se hace evidente que han existido problemas de comunicación ajenos al actuar doloso de las partes, en este caso indica el Ministerio Público, no considera que exista dolo propiamente, pero sí una actuación de parte de la defensa mediante la cual no hace uso de la herramienta procesal que le faculta solicitar un rechazo frente a una deficiencia en el descubrimiento, sino que considera que está facultada, y desde luego que está facultada, para que se le descubra hasta el último elemento en las condiciones que considere, y como indicó la primera instancia, aún previendo los investigadores que ese descubrimiento, dada la cantidad y magnitud del mismo, podría extenderse hasta el año 2000, hasta finales del año 2021. Al respecto, encuentra el Ministerio Público que existe razón en la primera instancia cuando indica, pues que si eso ocurre, desde luego se debe contar como una maniobra dilatoria de una parte, porque siendo una defensa técnica muy preparada, con un grupo de investigadores idóneos, que además intervinieron desde cuando se formula la acusación el 29 de octubre del 2020, hasta cuando el juez, previendo todas estas complicaciones del descubrimiento y su complejidad, y en acuerdo con las partes, señala la fecha del 9 de febrero, en el entendido de que se iba a hacer el máximo de esfuerzo para obtener el descubrimiento. Desde luego, el descubrimiento que ofreció la Fiscalía. Es cierto que la defensa puede pedir un descubrimiento adicional, desde luego que sí. Y sobre ello el Ministerio Público no desconoce los derechos de la defensa. Pero es que esa petición adicional es razonable. Razonable en el entendido de que está atada a lo que es objeto de controversia en el juicio oral. Es decir,
el factum de la acusación. Aquí no se está investigando la totalidad de testigos que fueron presentados en la Corte Suprema de Justicia, ni la totalidad de evidencia para corroborar o no la práctica probatoria que se iba adelantando en la Corte Suprema de Justicia, porque ese no es el escenario de esta acusación. Que la defensa considera que debe llegar y obtener toda esa información como parte de su estrategia defensiva. Respetable, es su derecho. Se extiende más allá en lo razonable y en tal sentido, lo razonable en los límites de la acusación, pues eso le trae consecuencias. Y en tal sentido, si además continuaba encontrando frente a lo que ofreció la Fiscalía en el descubrimiento, que es lo que consta en el anexo, que se hizo en la formulación de acusación y que venía en el escrito de acusación presentado el 22 de septiembre de 2020, si va más allá de ese descubrimiento, ¿eso es de cargo de la Fiscalía o de la Administración de Justicia? No, señor juez. Le asiste razón a la primera instancia cuando indica ese volumen excesivo que va más allá, que está solicitando la defensa y que debe indicar el Ministerio Público en todas las audiencias donde se ha presentado, ha llamado la atención y solicitado que nos limitemos a la acusación, que nos limitemos al factum, que nos limitemos a la línea del tiempo. Ahí no se está investigando qué ocurrió en su totalidad en el proceso de la Corte Suprema de Justicia en los 4, 5, 6 años que se adelantaron en la totalidad de testigos, en la totalidad de evidencia. Eso es una situación desproporcionada y ajena a la racionalidad del juicio que está atada a la acusación, y no más. Que la defensa requiere obtener toda esa evidencia, hágalo, pero eso le trae consecuencias. Y esas consecuencias no pretenda trasladarlas a la Fiscalía. Pero si esa evidencia que ofreció o elementos materiales la Fiscalía la encontró deficiente, no era legible, no abrían el material electrónico, se le entregaron en copias simples. La herramienta del rechazo, dice la defensa, no está obligada a utilizarla. No, no está obligada, tiene razón en eso. Pero sí es una posibilidad procesal que le otorga la ley. Y sobre ello, nada exótico está diciendo la primera instancia cuando indica que pudo haberlo hecho y no lo ha hecho. Es que a la defensa no le corresponde corregir los hierros de la Fiscalía. Es que si esos hierros los cometió la Fiscalía, pues correrá con la consecuencia de ello. Si hay unas copias simples que no dan cuenta de una autenticación, desde luego que tiene la defensa para hacer las impugnaciones de autenticidad que tenga. Si está enunciando elementos materiales que no entrega, pues ¿qué consecuencia le va a provocar? Pues que no va a poder solicitar ese medio probatorio, porque desde luego que la defensa tendrá la herramienta de decir, pido el rechazo del mismo porque usted no me lo descubrió. Que además no cumplió, no entregó todos los soportes de legalidad del mismo. Bueno, están las herramientas de exclusiones por vicios de legalidad. Es decir, aquí esa manifestación sobre el rechazo, que la defensa lo colocó como algo exótico, manifestado por la primera instancia, cogiendo el argumento del Ministerio Público, ni es exótico, no solamente es legal, hace parte de la regla del descubrimiento, que es que si no se cumple con él y en forma idónea, la consecuencia es su rechazo. Sobre ello, desde luego, ¿por qué lo ha establecido la ley como una posibilidad procesal? Pues porque la ley piensa que ese descubrimiento y las etapas procesales de un proceso son razonables, a fin de que ese proceso termine prontamente, a fin de que el ciudadano sometido al mismo reciba una respuesta de la Administración de Justicia en términos de razonabilidad y dentro de los plazos que está establecido por la ley. Pero si la parte lo extiende, haciendo solicitudes de lo que no se ha descubierto por la Fiscalía, como indicó aquí el señor fiscal, porque la Fiscalía no descubrió 179, sino 17 gigas, porque es lo que soporta su acusación. Pero la defensa no necesita
el 10%, sino el 100%, pues bueno, solicítelo, pero eso le trae consecuencias. Y las consecuencias son, como en este caso, encontrarlo como una maniobra dilatoria, por extenderse más allá. Y es que la defensa, claro que tiene todo el derecho de que el proceso se adelante dentro de un plazo razonable, pero también tiene una obligación de sujetarse a las reglas de ese proceso, a las reglas de cuáles son los límites de la acusación y del soporte probatorio que como fiscalía va a soportar esa hipótesis delictiva, o como defensa puede plantear el ataque a la misma o las hipótesis alternativas que posea. Entonces, sobre ello se encuentra así que, se repite, no es exótico este argumento, es de raigambre constitucional y legal, y además responde también a ese término de plazo razonable, donde las partes deben también intervenir razonablemente dentro de los límites que la acusación le ha señalado. Y en todo caso, si la fiscalía no aporta ese medio probatorio adecuado, lo aporta eficientemente, no acudió a las 179 gigas, sino a 17 y se quedó corto en respaldar su hipótesis delictiva, pues tendrá las consecuencias, que será una sentencia absolutoria, y en eso vienen los roles de parte y las consecuencias que cada una tiene por razón de su rol, tanto dentro de los términos mismos como en la extensión para hacer que sea irrazonable el trámite del mismo. Ahora, debe señalar igualmente el Ministerio que se atacó, lo ha señalado por la primera instancia, de que el señor juez sí había llamado la atención por las deficiencias en el descubrimiento, pero sobre ello el Ministerio Público se atiene a lo que consta en la audiencia del 9 de febrero, en la que el señor juez resaltó, nótese con la judicatura, había fijado 4 días para continuar la audiencia preparatoria. En el entendido, como se acordó en la formulación de acusación, de que incluso el señor defensor para ese día dijo, necesito 15 días. No me deja desmentir lo que ocurrió en esa audiencia. Y el señor juez en esa audiencia del 9 de febrero llama la atención, donde indica que se observaba que la defensa le había señalado que solamente realizó una verificación del 30%. Aspecto que también en la primera instancia lo resaltó. De los elementos aportados por la Fiscalía, siendo conscientes de que no se pueden dar largas a la audiencia preparatoria, dijo el señor juez de primera de conocimiento, pues el juzgado tercero, y que además se había dado un lapso hasta el día de hoy como suficiente para la verificación de documentos y para el desarrollo de labores investigativas. Estas afirmaciones fueron realizadas por el señor juez en desarrollo de esa audiencia del 9 de febrero, cuando llama la atención sobre esa extensión de términos. Sin embargo, el Ministerio Público es respetuoso respecto al debido proceso. El Ministerio Público no fue apelante de ese lapso o de la decisión, ni parcial, ni como tampoco lo fue, con todo respeto, el apoderado de víctima, y por ello sí considera que tampoco hay lugar a que se acoja a la solicitud del apoderado de víctima de que se tome ese término desde el 23 de noviembre. ¿La razón? Pues porque no se apeló la decisión. Y si usted no apela a la decisión, entonces no puede solicitar que en desfavor la decisión se extienda en contra de la defensa en este caso, frente a un tema que no recurrió a la parte. Por ello, el Ministerio Público deja de presentes esta constancia, donde el juez sí llamó la atención y solicitó que no se dieran más largas a la audiencia preparatoria, porque ya se había dado un lapso suficiente para la verificación de documentos y para el desarrollo de las labores investigativas. Y por ello fija la fecha del 14 de abril a petición de las partes, donde les pidió cuánto consideraban necesario para cumplir con esa tarea. Nótese entonces lo razonable de la decisión de primera instancia de la señora juez 22.
donde no valoró ese término anterior, pero sí partiendo de esto que expresó la primera instancia, que no es que la primera instancia, el señor juez tercero de conocimiento haya avalado el trámite surtido, por el contrario, hizo una censura. Dice, no se puede dar largas a la preparatoria. El tiempo que se dio fue suficiente para la verificación de documentos, para el desarrollo de labores investigativas, por lo que se solicita, aquí dice, que se digan las partes cuánto tiempo requieren para la verificación. Y aquí las partes lo manifiestan y nuevamente nos llegan el 14 de abril a decir que apenas iban el 35%. Entonces, esa sustentación de la primera instancia del juzgado 22, desde luego que tiene este soporte en lo que indicó el juez de conocimiento en esa audiencia del 9 de febrero. En tal sentido, y para no ser tampoco reiterativa con lo ya señalado por mis antecesores que pidieron confirmar, solicita al Ministerio Público que se confirme la decisión apelada, dejando de presente que es evidente que las partes sí cuentan con la herramienta de acudir a las solicitudes de rechazo cuando el descubrimiento no es completo, es deficiente o se impide de cualquier manera a la contraparte acceder al conocimiento de los soportes probatorios con los cuales la Fiscalía pretende soportar su teoría del caso. Y finalmente también se tenga en cuenta que sí es cierto que la primera instancia, el juzgado tercero final de circuitos de conocimiento, sí llamó la atención y le pidió a las partes que no le dieran más largas a esa audiencia preparatoria y que se realizaran todas las gestiones para hacer la verificación de la totalidad de los documentos y el desarrollo de las labores investigativas de su corroboración. Y les pidió que manifestaran qué término solicitaban para hacer esa verificación y no hubo una estrategia adicional por la defensa, sino simplemente llegar para el día 14 de abril a señalar que solamente ha avanzado un 35%, es decir, un 5% adicional de lo que había avanzado para el día 9 de febrero. Ahora, finalmente, sí considera el Ministerio Público, con todo respeto, que no hay lugar que se acoja a la petición de la representación de víctima porque no fue recurrente y en tal sentido está solicitando que se emita una decisión de segunda instancia en desfavor de la defensa, a pesar de que no recurrió la decisión emitida por la primera instancia, por lo que no es atendible tal solicitud por no cumplirse con ese requisito de haber sido recurrente frente a ese tópico. De esta manera, emite el Ministerio Público su sustentación frente al recurso de apelación interpuesto como no recurrente y solicitando que se confirme la decisión emitida por la primera instancia. Gracias, señora juez. Muchas gracias, doctora. De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, se concede en el efecto evolutivo el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor Diego Javier Cadena Ramírez, para lo cual se remitirá lo actuado a los jueces penales de circuito de conocimiento de esta ciudad. La presente audiencia se termina siendo a las 10:21 de la mañana. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, señora juez. Permiso para escuchar. Gracias, señora juez. Gracias, señora juez. Una feliz tarde para todos. Gracias, señora juez. Feliz día para todos. ¿Tú me haces una pregunta?